se han criado bajo la cultura de la desigualdad. El hombre que tiene muchas mujeres es muy chingón. Nos hemos pasado de la raya. Hemos cometido faltas demasiado graves, ¿no? Y ojo con esto, nosotros estamos hablando de esto sin haberlo vivido, pero siendo empáticos con las mujeres que lo han tenido que atravesar. El peor enemigo de una mujer es otra mujer. Todo nace a partir de la ignorancia de que hay diferentes formas de ser masculino. Lo digo desde mi perspectiva. En un futuro me gustaría voltear atrás y ver y decir, wow, está cabrona mi vida. Bueno, pues vamos a empezar a grabar otra vez un episodio más del podcast de La Gota de Agua. Y en esta ocasión, y creo que es una ocasión especial porque creo, si no tengo mal la memoria, que es la primera vez en la que voy a tener como invitado a un miembro del sexo masculino. Que vamos a tener una plática previa a otro episodio que voy a tener con la doctora Verónica Flores, para que nos dé su punto de vista profesional sobre el tema. Pero en esta ocasión sí quisiera hablar con alguien del mismo sexo, porque el tema que escogimos para grabar y para platicar y para debatir es el de las nuevas masculinidades, que yo pienso que es algo muy importante, muy necesario en la actualidad. Y aparte, bueno, pues tenemos también el punto de vista de dos generaciones, que hay tres generaciones de la mía a la de nuestro invitado, Matthew. ¿Cómo estás, Matthew? Hola Luis, muy bien, muy feliz de acompañarte el día de hoy frente a la cámara y al micrófono. Así es, generalmente lo hacemos, pero tú estás del otro lado de la cámara. Así es. Y bueno, ahora estamos hablando del tema de las nuevas masculinidades, que pues vale la pena tocarlo, hablando de conciencia, hablando de fluir, hablando de aprender a fluir. Creo que ya es época y es hora de que el género masculino empiece a tomar un poquito de conciencia sobre la manera en la que nos hemos comportado con el género femenino. Sí, no, o sea, sinceramente siento que las nuevas masculinidades, como lo veníamos platicando antes, son una necesidad hoy en día, en esta nueva modernidad en la que estamos. Y es la forma que tiene la sociedad de simplemente acabar con la masculinidad tradicional, que viene desde épocas anteriores, donde seguramente mis papás, de tu generación también, se han criado bajo la cultura de la desigualdad. Exactamente, que no es masculinidad en sí, sino que es machismo, es el patriarcado, el famoso patriarcado que se fomentó como una manera de dominio y de sometimiento hacia el sexo opuesto, al sexo femenino, y que ha generado una serie de situaciones muy, muy, muy lamentables en la sociedad, y más en la actualidad, ¿no? Hablando de feminicidios o hablando de violencia de género y la injusticia aparte que existe con las mujeres, ¿no? Siento que este tema del machismo y de la masculinidad es algo que no solamente afecta a las mujeres, que si bien llevan una parte fea que las afecta, también nos afecta a nosotros como hombres, ¿sabes? Porque afecta al hombre al obligarlo a desarrollar y a expresar su masculinidad bajo un estereotipo, bajo el estereotipo del dominio, de la competitividad, del rol de género, y simplemente es mostrar una imagen al mundo de lo que es supuestamente ser hombre machista. Así es. Bueno, digo, yo no vengo aquí a poner en tela de juicio a nadie, porque desgraciadamente no hacemos las cosas de manera consciente. Nos educaron y nos enseñaron a actuar de cierta manera, y todo eso lo hemos visto hasta en películas, ¿no? Como Pedro Infante y Luis Aguilar y toda la bola de películas de charros y del género, que en sí es dominar a la mujer. El hombre no llora, si obedeces a tu mujer, si colaboras en la casa, si tienes actitudes de atenciones hacia tu pareja, entonces ya te conviertes en el grupo en el famoso club de Toby. Sí. En el mandilón, o en el agachón, o y así hay demasiadas creencias y demasiadas condicionantes que los hombres nacemos y nos desarrollamos con esas ideas.
de esa misma manera las mujeres también, ¿no? A someterse al marido, pero en un sometimiento absurdo, ¿no? No un sometimiento como lo dice en sí la Biblia, ¿no? Que no es someterte para que te maltrate o para que te pisotee, para que te use o para que viole todos tus derechos, ¿no? Yo creo que ahorita ya es tiempo de hablar y de tocar el tema y de tocarlo de manera honesta y reconocerlo como género masculino, en reconocer que sí, yo en lo personal sí nací, sí crecí creyendo que así me debería de comportar y con las ideas de que entre más mujeres tuviera un hombre, más hombre era, ¿no? Entre más sexo casual tuviera un hombre, eso estaba permitido y estaba así, hasta validado, estaba hasta aplaudido. Sí. Pero por el otro lado, ¿verdad? Cuando una mujer tenía la desgracia de caer en manos de un hombre que la engañó, porque aparte esa es la otra, que cuando tienes ganas de cumplir con tus objetivos como sexo masculino, como macho, entonces utilizas todas las herramientas para convencer a las mujeres para que te den lo que tú quieres. Buscando, claro. Cuando no están casadas contigo, cuando no tienen la obligación de hacerlo, bueno, tienes que convencerlas, las tienes que enamorar, les tienes que hablar bonito, les tienes que hablar al oído, y ya una vez que consigues tu cometido, entonces esa mujer ya no tiene valor, ¿no? Ya es una prostituta, es una golfa, es una fácil, es una cualquiera. Es la otra cara de la moneda, ¿no? El hombre que tiene muchas mujeres es muy chingón. La mujer que tiene relaciones sexuales previas al matrimonio o que tiene más de una pareja, entonces sí es una mujer liviana, es una mujer fácil, exactamente. Sí, eso está muy duro, la verdad. Siento que aquí el tema de las nuevas masculinidades puede sonar muy nuevo. De hecho, cuando estábamos hablando con Luis sobre qué íbamos a grabar y cómo lo íbamos a organizar, y él me menciona este tema, quedé un poco perdido, siendo honesto, porque no era un tema o un nombre conocido para mí. Si bien sí es algo que en esta modernidad se utiliza y es algo que se cree, muchas personas, y me incluyo, no conocemos el verdadero significado de lo que en verdad es una nueva masculinidad. Y como lo estamos mencionando, y por todo lo que estamos mencionando, esto más que moda es una necesidad. La nueva masculinidad es una necesidad tanto para el género femenino como para el masculino. Pues sí, es una necesidad, y es una necesidad que yo pienso que la mujer, al ser oprimida, al ser encasillada, al ser limitada, han desarrollado su movimiento feminista, el movimiento que a base, que ya nace con un resentimiento, porque sí es cierto, hay que reconocer, lo primero sería aceptar el comportamiento erróneo y luego pedir disculpas y reconocer que como sexo, por inconsciencia o por lo que tú quieras, nos hemos pasado de la raya. Hemos cometido faltas demasiado graves, ¿no? Como sexo en general. Y pues decidir cambiarlo tiene que ser de una manera voluntaria, porque el feminismo, desgraciadamente, aunque está justificado, aunque están luchando por sus derechos, por detener el abuso, pero con odio no ganas odio, con resentimiento no logras absolutamente nada. Y aparte, con ese movimiento agresivo, se genera una respuesta negativa y entonces ya no está bien visto, ¿no? Ya no es... Aquí es donde yo pienso que el hombre en su individualidad y despertando una conciencia tiene que empezar a hacer un análisis muy profundo de lo que es su comportamiento. Ahorita que mencionaba sobre el feminismo, siento que al nacer desde ese rencor, desde ese odio, al crear enemigos, como tú lo estás, o sea, convertir a los hombres como enemigos, pierde también el objetivo de buscar esa igualdad de género que tanto dicen buscar, y comienza a ser más una lucha de poder, como lo mencionaban ustedes en el primer capítulo del podcast, a ver quién le gana a quién, ¿sí? Y eso no está chévere, la verdad no está chévere, porque pierde todo el objetivo y simplemente genera y aumenta el odio, y eso impide el cambio de las nuevas masculinidades también, porque Exacto. generalizan que todos los hombres son así, y eso es culpa de también cómo la sociedad se está viviendo y cómo se educa a las personas y a los hombres de lo que tiene que ser un macho, ¿no? Así es.
La nueva masculinidad siento que busca romper estos estereotipos. La nueva masculinidad busca permitir que los diferentes hombres de las diferentes personas puedan desarrollarla y expresarla como se les dé la gana, básicamente. Porque siento que no hay una forma correcta de expresar una masculinidad, así como no hay una correcta, no hay una incorrecta. Y hay una frase que de hecho un amigo mío, un gran amigo mío la dijo y me quedó sonando, y es: así como yo respeto, espero que tú respetes también mi forma de pensar o mi forma de actuar, siempre y cuando yo no lastime a nadie más, ¿sabes? Exacto. Pues sí, bueno, desgraciadamente en todas estas luchas por ganar derechos, por vencer al opresor, se van a los extremos y se van perdiendo libertades, ¿no? O sea, ya ahora no se puede ya hablar claramente o libremente, porque entonces ya no... A la hora de ser, todo está prohibido, todo está mal visto, ya no puedes hablar de razas, ya no puedes hablar de sexos, ya no puedes hablar, ya no puedes expresar tu punto de vista, que todo el mundo lo tiene. Y todo el mundo tiene la libertad de tener un punto de vista y de tener una manera de pensar, adecuada o no. Pero tienes el derecho de ser racista o de ser homofóbico o de ser lo que quieras. Ya será la sociedad la que se encargue de juzgar si estás bien o estás mal. Pero no que se te prohíba expresar tu punto de vista, porque entonces ahí se generan otros problemas que empiezan, pues, los racistas de closet o los homofóbicos de closet, sí. Porque ya no está bien visto hacerlo abiertamente. Entonces ya ni siquiera puedes identificar a un depredador. O sea, ya no puedes decir: este cuate es racista, ese cuate es homofóbico, ¿no? Ya estamos todos actuando bajo un comportamiento que tenemos que llevar, porque si no, ya nos van a castigar. Eres juzgado por la sociedad que castiga. Exactamente. Y lo que tú comentabas es completamente cierto. O sea, eso convierte y hace que uno pierda libertades y que uno pierda esos derechos que uno se supone debería tener, ¿no? Y pues sí, básicamente siento que al tú perder estas libertades evitas también el cambio. O sea, el cambio asusta, todo lo nuevo va a asustar siempre, pero es que es necesario. Totalmente necesario. El podcast está inspirado en cambio, en transformación y en buscar una manera más coherente de vivir en esta sociedad. Y yo, desde mi punto de vista, que soy el fundador del podcast, lo que quiero hacer es, pues, rectificar de manera individual mis comportamientos erróneos para poder tener un efecto dominó con las personas que me rodean. Cambio yo y cambiaría el mundo. O sea, yo sí te puedo confesar y te puedo honestamente decir que yo nací en una sociedad machista, que crecí en una escuela donde todo era así. Yo tenía esa concepción de que tenía que tener muchas mujeres, que entre más mujeres tuviera era mejor, porque hay cosas tan absurdas que hasta el tamaño del miembro es define tu valor. Define pues tu hombría, define tu capacidad de ser un hombre, ¿no? Sí. Es absurdo ese tipo de estereotipos. Y como tú lo estás diciendo, tú creciste en esa sociedad y tú, siendo hombre, mira cómo fuiste afectado también por esa cultura y ese pensamiento machista. ¿Sí me entiendes? Totalmente. Mi comportamiento, que ahora reconozco como equivocado, digo yo, si pudiera yo regresar el tiempo y si pudiera yo encontrar a todas esas niñas o a esas mujeres con las que yo cometí faltas de manera inconsciente, pensando en aquel entonces que eso era lo que se debería de hacer, pero cuando desarrollas una conciencia y cuando te das cuenta que estás completamente equivocado, que has vivido lastimando y generando sufrimiento, pues quisieras corregir y quisieras tomar acciones para deshacer el daño, ¿no? Ahí dicen que el movimiento el ala de una mariposa aquí puede desarrollar un huracán en Japón, en el otro lado del mundo. Yo pienso que nunca sabemos que una acción insignificante de parte de nosotros puede generar una tragedia, o sea, puede generar algo gravísimo, ¿no? La manera de actuar tiene que ser consciente siempre. Tenemos que hacer las cosas en base a
a una normatividad que evite precisamente hacer lo que tú estás diciendo, de no dañar a los demás. Siento que cada persona es un mundo completamente diferente que no vamos a poder entender, y por eso mismo, de que somos completamente diferentes, lo que yo haga no voy a saber qué valor va a tomar para la otra persona. Tú decías qué efecto va a generar en la otra persona, porque cada quien le da el valor a las acciones como cada quien lo interprete, y está bien eso, ¿sí? Ahora, con lo de las nuevas masculinidades, también es curioso cómo desde 3 generaciones completamente diferentes que nos separan, ambos las vemos con optimismo de que es importante, tú por tu parte, porque quieres redimir de cierta forma esos errores y evitar que se formen otra vez, y yo por mi parte en que busco la importancia de desarrollar y de expresar la masculinidad como a cada quien quiera y desee, porque eso hace que las personas, y era algo que yo te preguntaba, oye Luis, si las nuevas masculinidades hubiesen existido antes, ¿tú qué hubieras podido hacer que no hayas hecho en tu vida? Pues no sé, a lo mejor pudiera haber estudiado algún tipo de carrera que fuera un poquito más delicada, ¿no? Algo más artístico. Quizá hubiera podido llorar más. Soy una persona muy emocional, soy una persona que tiene sentimientos muy vivos. Yo todo lo siento yo soy como una persona con una cortada sin curita, ¿no? O sea, yo todo lo siento al 1000%, y yo he reprimido muchas lágrimas porque los hombres no lloran. No he podido ser vulnerable porque para un hombre macho, un hombre no puede haber una vulnerabilidad, no puedes mostrar debilidad, no puedes decir me lastimaste, entonces te dicen qué maricón eres, ¿no? Claro. Eres una marica, Y lo que estábamos hablando también, o sea, ¿por qué es tan curioso el caso y tan grave que cuando alguien gana algo, cuando hay una competencia y el ganador dice ya me lo cogí, ¿no? O sea, ya me lo chingué, ya me lo cogí. Ya soy tu papá en esto. Ajá. Y el coger, bueno, es una mala palabra o una mala manera de decir tuve relaciones sexuales. Te dominé, exacto. Entonces ya desde ahí el sexo masculino, la masculinidad, interpreta el acto sexual con una mujer como someterla. Y eso está terrible, o sea, es terrible. Hay que cambiar demasiadas cosas de manera voluntaria. Yo pienso que tiene que ser individual y voluntario. Reeducar, desaprender. De acuerdo. Hay que vaciar la copa, hay que decir esto no está bien, pero ¿por qué estoy actuando de esta manera? ¿Dónde aprendí esto? ¿Y por qué lo sigo haciendo si mi conciencia me está diciendo que esto no está bien? Son pocos los hombres y las personas que se dice que son buenas. Son pocos los que en verdad entienden este concepto de la nueva masculinidad, porque la mayoría está bajo los conceptos de la sociedad de lo que es ser un macho, ¿no? Y siento que si estos pocos comienzan con los cambios de idea, comienzan a tomar fuerza en decir no me importa lo que digan, yo hago lo que quiero sin dañar a los demás, vamos a hacer que todas esas estadísticas horribles cambien. Pues sí, porque desgraciadamente hay números que no mienten, que aunque el otro día estaba oyendo también debatir a Jordan Peterson en contra del feminismo y daba unos números que también son válidos, pero también hay números que son muy tristes, que son, por ejemplo, entre las horas trabajadas a la semana, 52 horas trabaja la mujer, 48 el hombre. Estamos hablando de datos generales, ¿no? A nivel mundial. El dinero del mundo, 10% le pertenece a las mujeres, está en manos de las mujeres, 90% está en manos de los hombres. Las propiedades, en sí, el tener propiedades, 1% la mujer, 99% el hombre, a nivel mundial. Sí. Los créditos hipotecarios, 2% de las mujeres, 98% de los hombres. La pobreza, 67% la mujer, 33% el hombre. El alfabetismo, 70% mujeres, 30% hombres. La desnutrición, 80% mujeres, 20% el hombre. Y puestos, los trabajos importantes en el gobierno, en los puestos ministeriales, 16% mujeres, 84% los hombres. Y eso habla tristemente del dominio y de la diferencia que hay. Sin hablar de los pagos
o la discriminación en la contratación de un hombre o una mujer porque la mujer posiblemente puede quedar embarazada. O sea que su capacidad de procrear, su capacidad de generar vida, la descalifica para poder desempeñarse en un puesto de importancia o en un trabajo, simple y sencillamente porque el empleador no quiere perder ese empleado durante un periodo de tiempo. Sí, los 3 meses de la maternidad. Y eso, yo también estoy convencido que hay mujeres que son, y yo pienso que en general puede ser que sean más capaces las mujeres. Claro. Es que el hecho de ser hombre o mujer no define tus capacidades. No las define, pero yo tengo una teoría muy particular de por qué existe el racismo, o sea, de por qué el hombre blanco sometió al hombre negro. Y yo creo que es porque es un complejo de inferioridad, reconociendo la superioridad del hombre negro, porque obviamente son más fuertes, son más altos, cantan mejor, bailan mejor, y hablando del miembro hasta lo tienen más grande. O sea, en todo nos ganaron. Nos ganan en todo. Y son simpáticos, y son alegres, y tienen el color de piel porque están condicionados o adaptados a trabajar al rayo del sol. Esa pigmentación de su piel no es otra cosa más que una adaptación al medio. Y sí, pero la única manera de poder competir fue sometiéndolo. ¿Sí me entiendes? A base de violencia y a base de descalificación. Y a base abusando de la nobleza, porque también hay cierta nobleza en esa raza. Y igual, el hombre ve a la mujer como un enemigo, reconoce inconscientemente la superioridad del ser. Es que nomás biológicamente es capaz de crear vida. De crear vida, de sostenerla 9 meses en su vientre, de aguantar los dolores del parto, de alimentarlos, de educarlos y de quererlos aparte, porque el hombre es fácil y con una facilidad, y que yo lo he visto y lo he vivido, y tristemente te puedo decir que conozco demasiadas mujeres abandonadas con hijos y divorciadas, en las cuales el marido se convierte en su peor enemigo y está empeñado en dejarlas completamente arruinadas, y cuando hay que repartir los bienes las dejan prácticamente en la calle. Claro, porque él lo trabajó todo. Claro, porque él es el que gana el dinero, el que va a trabajar, el que... Ahora, yo me quiero poner a pensar si el trabajo doméstico no es un trabajo. Claro, tú hubieras podido ganar todo eso si ella no se hubiera quedado cuidando los hijos de la casa. ¿Y cuánto te hubiera costado el pagar a una niñera o a dos o gente que cuidara a tus hijos y que cocinara y que te atendiera y que te lavara la ropa y que cumpliera esas funciones que son muy importantes y que aparte son muy difíciles? Eso es un valor implícito que no se puede calcular con dinero, pero que ahí está, que sin eso no hubieras podido generar todo el dinero que tú dices tener. Exacto. Entonces, basados en todos estos ejemplos lamentables, vergonzosos, que yo no sé cómo podemos realmente ver a nuestras mujeres a la cara cuando nuestro comportamiento es deplorable. El machismo, la infidelidad, la violencia de género, el golpear a una mujer, someter a una mujer, abusar sexualmente de una mujer. Y aparte, que tristemente esas estadísticas son gentes que están cerca de ellas, o sea, el marido, el novio, el papá, los tíos. Cuando dicen que la mayoría de casos donde ocurren estas violaciones o estos abusos, la mayoría de casos son de personas cercanas. Sí, exactamente. Porque se sienten con el poder de hacerlo, con el derecho de hacerlo. Claro. Y una mujer no es capaz de sonreírle a un hombre en la calle porque entonces el mensaje que recibe el hombre es que quiere conmigo y ya tengo derecho a acosarla o a burlarme de ella O sea, yo nada más me pongo a pensar lo que debe de sentir una mujer que va caminando por la calle, que tiene que pasar por una construcción que está llena de albañiles. Tú dime si no es una mujer, un sexo fuerte, cuando tiene que seguir caminando a pesar de ese acoso y a pesar de esa agresión, porque es una agresión. Y ojo con esto, nosotros estamos hablando de esto sin haberlo vivido, pero siendo empáticos con las mujeres que lo han tenido que atravesar. Pero como hablábamos nosotros antes de venir y sentarnos a grabar esto, es curioso cómo nosotros podemos llegar a ser así de empáticos, pero entre las mismas mujeres muchas veces no existe esa empatía. Pues sí, es lo que estábamos hablando también al principio, que estábamos preparando la plática, que el peor enemigo de una mujer
es otra mujer. Claro. Una mujer casada y tiene una amiga y la amiga se divorcia y entonces la primera reacción de la amiga es alejar a la amiga porque le va a quitar al marido. Absurdo pensar eso, ¿no? Que una persona que puede estar en esos mismos zapatos sea incapaz de empatizar con la otra mujer. Es que sí, deberían de empatizar, porque también cuántas mujeres casadas con el marido después de divorciado impiden o promueven que el marido no cumpla con sus obligaciones con la mujer previa porque la ven como un reto y entonces se sienten indignadas porque el marido quiere cumplir como hombre, ¿no? Quiere ser justo, quiere terminar una relación en buenas condiciones. Es absurdo. O sea, yo eso te lo puedo decir que esto no es un problema exclusivamente del hombre. El machismo no existe nada más porque el hombre así lo quiso. No hay una víctima. No hay verdugos sin víctimas. Claro. O sea, no puede ser posible porque también existe el mi marido me pega. Oye, cabrón, a la primera, ¿por qué te quedaste? Ahora, digo, lo amo, es el papá de mis hijos. Bueno, cabrón, métete a estudiar karate, cabrón. Y lo que hablábamos, ¿no? Listo, pasó una vez, pero entonces no lo defiendas ni lo justifiques. No, porque hay otro candado, que estamos hablando de los candados que hay en la sociedad y que yo lo he visto. El hombre es irresponsable, es abusador, pero tienen hijos, ¿no? Y la mamá, bueno, no quiere que sus hijos sufran y entonces es el papá del niño y el papá del niño puede hacer y romper y deshacer y la mujer, que es la víctima, aparentemente, bueno, lo protege y lo hace ver como si fuera realmente un superhombre, ¿no? Claro, porque papito es Superman y todo lo puede. Exacto, porque tu papá es... la honestidad también tendría que ser desde ahí, ¿no? O sea, tu papá me pega, tu papá, lo voy a traumar. Oye, ¿tú crees que un niño no se trauma de ver a la mamá con el morado? Yo creo que ya los niños a veces piensan que la mamá es mapache, ¿no? O sea, que traen los ojos morados. Sí, no, está duro eso. Pero también una mujer abusada, una mujer golpeada, una mujer sometida por el marido no lo puede dejar porque la misma familia de la mujer le dice, no, te casaste por la ley de Dios y no lo puedes dejar y te tienes que someter. Y bueno, hay demasiada basura que solapa y que perpetúa esta situación. Y todo nace a partir de la ignorancia de que hay diferentes formas de ser masculino. Totalmente de acuerdo. Entonces aquí de manera muy voluntaria, muy conscientes, yo en lo personal sí me gustaría como hombre, yo para empezar pedir una disculpa, ¿no? Pedir una disculpa pública y sincera al sexo femenino por algunas conductas o comportamientos que yo haya podido tener en el pasado. Y de manera muy enfática tratar de generar una conciencia y decir, tenemos que cambiar, tenemos que corregir el rumbo. Claro. Mira tú cómo lo dices desde una persona que ya vivió su vida, que trata de corregir ciertos errores que de pronto pudiste cometer gracias a estos estereotipos. Y yo que lo veo, que apenas estoy empezando mi vida, que estoy en los 20, y yo digo, pues yo no me disculpo de nada de lo que he hecho porque no he hecho nada en mi vida, básicamente. Pero sí puedo decir que pues me puedo comprometer a desarrollar mi masculinidad, mi personalidad, como a mí se me dé la gana, siempre y cuando no dañe a los demás, bajo la responsabilidad. Sí, y a lo mejor en ese manifestar tu masculinidad podrías cambiarle los pañales a tus hijos o claro. Podrías... Es que también son míos. Claro, podrías cocinar también tú, podrías... intentar cocinar, porque no es que lo haga muy bien. Pero podrías tratar de lavar los trastes o de lavar la ropa, claro. O podrías entrar en algún tipo de función que hasta la fecha al hombre no se le permite porque entonces ya no es el hombre de la casa. Es que las tareas no tienen género. Y lo que hablábamos también, o sea, si yo alguna vez consigo pareja, no, ahorita no tengo pareja, pero si alguna vez yo conseguir pareja y me llego a establecer con ella y
mi pareja, gracias a Dios, logra un puesto de trabajo importante y logra ingresos importantes y que definitivamente yo no estoy aportando en economía lo suficiente, yo no tengo ningún problema en decir, bueno, pues yo te aporto de otra forma. ¿Y te sentirías menos hombre si tu mujer es más capaz profesionalmente? Yo no me sentiría menos hombre. Tal vez me vean como menos hombre, pero pues no me importaría, la verdad. Bueno, claro, o sea, mucho de lo que hay que hablar también en el podcast y en podcast por venir es de por qué la opinión de los demás es tan importante para alguien cuando no es importante en absoluto. O sea, ¿por qué permitimos que lo que fuera a pensar alguien nos limite a hacer cosas que queremos hacer? Lo que yo te comentaba, si opinan de mi vida, amigo, tú ya viviste tu vida y si no la has vivido, pues estás a tiempo de empezar a vivirla, pero a mí déjame vivir la mía, yo no estoy haciéndole daño a nadie. Pues como dijeron los Beatles, ¿no? Vive, deja vivir, o sea, no... Aquí hay que hablar de este asunto porque hay que transformarnos en algo nuevo, sí, para poder tener una sociedad que no tenga necesidad de tener policías, de necesidad de tener abogados, cárceles, sí, semáforos. Sería fabuloso que de manera consciente cada persona hiciera lo correcto, porque es lo correcto hacer. Eso es aprender a establecer límites y cumplirlos también. Y vivir en armonía, de manera civilizada, de manera correcta. Es un poquito un sueño, pero creo que... Eso es una utopía. Pero creo que ese es el diseño divino del por qué y a dónde debemos ir. Hablando de Jesús, por ejemplo, en pocas palabras, todo lo que él dijo era: vive tu vida sin dañar a los demás. Ya, completamente de acuerdo, porque por algo tenemos libertad. Sí, por algo tenemos el libre albedrío. Exactamente, el libre albedrío. Pero el libre albedrío es... Tienes el derecho a ser muy bueno o de ser muy mal. Es tu conciencia la que determina qué es bueno, qué es malo. Ahora, no le hagas al prójimo lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Es básico, es muy sencillo, y se puede, o sea, se puede cambiar. Yo sí sé que se puede cambiar. Sé que puedes dejar de ser misógino. Claro. Puedes dejar de ser machista, puedes dejar de ser racista, puedes dejar de ser negativo. El cambio es duro cambiar, pero se puede. Es muy doloroso. Ahora, bueno, este es un podcast, un episodio, ya nos vamos a despedir, es un podcast previo porque la siguiente es la plática ya con la doctora Verónica Flores, que nos va a dar su punto de vista. Vamos a tocar el tema ya con una mujer y ahí vendrá ya la versión, la otra cara de la mujer. La cara de lo que una mujer tiene que vivir para sobrevivir. Sí, no es que nuestra opinión no cuente sobre estos temas de feminismo, pero sí podemos ser empáticos con ello. Totalmente. Y creo que vale y que es necesario que la gente se abra y exprese y dé sus testimonios y que diga: me pasó esto, me pasó lo otro. Y que ya no sea un pleito entre el hombre y la mujer, sino decir: basta. Sí, ya para terminar, a mí me gustaría dejar un mensaje sobre la nueva masculinidad, y es que no hay una forma de expresarla. Cada quien es libre de expresarlo como quiera, cada quien es libre de desarrollarse como también quiera, y simplemente desde que tú no dañes al prójimo, desde que tú no hagas daño, vive tu vida. Y no dejes que lo que digan los demás, ellos tienen su propia vida para vivirla o para juzgar, pero es la de ellos. Y ya, tú tienes la tuya. Y lo digo desde mi perspectiva, en un futuro me gustaría voltear atrás y ver y decir: wow, está cabrona mi vida. Todo lo que viví, todo lo que hice, lo hice porque quería, no dañé a nadie. Me equivoqué, claro, muchas veces. Claro, hay que equivocarse. Pero la viví bien y en las etapas que las tenía que vivir. Totalmente, y vamos a dejarlo aquí, vamos a despedirnos. Esperemos que este capítulo genere un poquito de controversia, porque es como se viralizan las cosas. Ódienos, Ódienos o ámennos, pero hablen de nosotros. Pero hablen de nosotros. Y el próximo capítulo con la doctora Verónica Flores hablaremos del mismo tema. Muchas gracias, Luis, por invitarme. Muchas gracias a ti por tener los pantalones.